Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento, como siempre nuestro curso bíblico en que reflexionamos la teología del libro de Josué. Estamos en este camino tan interesante de lo que nos ofrece el libro de Josué. Reflexionamos desde el capítulo 7. Estamos hablando de algunas problemáticas teológicas, no fáciles ciertamente de resolver, pero tenemos que entrar en lo que se llama el aspecto cultural, el aspecto también de todo un contexto histórico, en este caso más o menos 3.000 años atrás. Entonces, nosotros no podemos hoy con nuestra mentalidad del 2000 y en adelante de este milenio, querer juzgar actitudes y procesos de toda una cultura, de toda una nación, de todo un relacionamiento del hombre también en su concepción cultural y en su concepción religiosa. Pero el mensaje y los valores son los elementales que quedan por detrás. No quedarnos entonces simplemente en lo superficial, sino que mirar y decir qué es lo que ellos están queriendo transmitir, el autor sagrado. El autor sagrado escribe lo que está viviendo dentro de una comunidad. Por eso que la iglesia es tan importante. Cuando nos volvemos sectas quiere decir yo y mi grupito, ahora pretende, y nosotros entonces ahí de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a cómo nos va bien la religión, entonces hacemos lo nuestro. Y no, aquí por eso tiene que haber ese diálogo verdaderamente y ese encuentro verdadero con la comunidad a través de quien se está revelando. Por eso es la revelación de Dios a través de la Biblia, porque la Biblia está escrita dentro de la comunidad que vive un contexto histórico.
Penda Jay Guayno, entonces, pues, qué orilla está como muchos, entonces, y como tampoco estamos muy formados nosotros, entonces caemos como el pez cae por la boca, va a volver allá con otros intereses. Entonces, hay que entender muy bien, ¿por qué les parece que ya los autores sagrados en la misma Biblia, San Mateo y todos los otros te hablan, atención, que vendrán lobos vestidos de corderitos? O sea, mira, peña tendeana. Y para eso hay que formarse, para eso hay que conocer. Y después son ellos los que machacan y machacan como si fuese lo que tuviesen toda la verdad, pero no son capaces de una reflexión profunda y seria, por lo menos entendiendo desde el aspecto teológico de lo que quiere decir verdaderamente la palabra de Dios. Entonces, mira, esa es una defensa en realidad de la comunidad. Esa es la defensa de todos los valores y principios de lo que la Biblia nos está enseñando. Bueno, ahora, si vos no querés vivir según la Biblia, si vos no te interesa la Biblia y querés hacer, esa es otra cosa. Pero no me vengas a decir qué dice la Biblia y me está diciendo cualquier valor. ¿Entendiste? Es como ir a hablar con un cardiólogo y decirle, no sé, cómo funciona el riñón, ¿entendiste? O sea, ¿me entendí? Bebé. Y claro, porque si vos no estás en el tema y estás inventando cosas, eso que está diciendo no es con respecto al corazón. Vos estás diciendo cualquier cosa. Y así sucesivamente. Son analogías, son formas de hablar y de decir para que entendamos cómo nosotros tenemos que leer la Biblia y cómo tenemos que entender este libro que es revelación. Revelación en la vida, en el contexto, en la experiencia del hombre, lo que nosotros vamos viviendo en el día a día. Entonces, estos cursos bíblicos tienen que ser a mi jamás lleva por una parte, pero por otra parte, sobre todo, y solamente cuando estudiamos, cuando conocemos, cuando leemos y cuando entendemos, pero a través de guías. No es solamente leer así y repetir lo que dice, porque si no, no entendemos. Y es lo que sucede en muchas oportunidades. Vamos a seguir y vamos a mirar este elemento tan importante que nos dice de un tema que queremos nosotros hablar en el día de hoy. En el capítulo 7 hay una problemática teológica que es la cuestión de que los hijos pagan por la culpa de su padre. Así nos dice, que los hijos pagan por la culpa de sus padres. Asimismo está escrito. Entonces, me entenderán. Aquí existe un problema previo en los capítulos que encontramos, pero sobre todo en este capítulo, de una forma especial, capítulo 7, versículo 24-26. Versículo 24-26, nosotros encontramos lo siguiente. Dice así. Entonces, dice Josué, tomó a Acán, hijo de Zerah, con la plata, el manto y el lingote de oro, a sus hijos y a sus hijas, sus vacas, sus ovejas y sus asnos, su carpa y todo lo que poseía, y los condujo hasta el valle de Acor, acompañado de todo Israel. Allí le dijo Josué, ¿por qué nos has traído la desgracia? Que el Señor te haga desgraciado en este día. Y todo Israel lo mató a pedradas. También apedrearon a los suyos y los quemaron. Encima de él pusieron un gran montón de piedras que ha quedado hasta el presente. Así el Señor aplacó su indignación. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor hasta el día de hoy. Bueno, aquí ustedes se dan cuenta, queridos amigos, cómo primero se refería, decíamos en nuestros estudios anteriores, a Acán. Esta era la culpa de Acán, de una persona. Pero después también, con el desarrollo, ellos lo van aplicando a toda la comunidad. Entonces, primero lo agarran a Acán, que está muy bien, etc. Pero también después más adelante dice que lo agarran también a sus hijos y a sus hijas. Y después agregan más también su vaca, oveja, asno, su carpa, todo lo que poseía. Es decir, aquí la preocupación, en el fondo, ya no es simplemente acá una persona, sino que es lo que se refiere a la influencia que uno deja o uno va justamente transmitiendo
y hace que la comunidad también se destruya. Ellos, sobre todo, tienen esta reflexión profundísima, valorando muchísimo la comunidad. Por eso justamente se llama Cajal, ¿verdad? Y Cajal, en la traducción griega, se dice eclesia, eclesia. Y la eclesia en nuestro castellano se dice iglesia. Iglesia en nuestro guaraní se dice peapiguazú ñande oñondie pau peagüe. La ñande comunidad ya es. Y bueno, entonces el valor estamos acentuando sobre la iglesia, el valor estamos acentuando sobre la comunidad. Y se dan cuenta que justamente cuando comienzan las divisiones eclesiales, los problemas sociales, los problemas entonces del Cajal, los problemas de nuestro Apiguazú, ciertamente la influencia es totalmente negativa sobre toda la comunidad, no sobre una sola persona, sino que es toda la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. El 19 de julio se cumplieron 5 años del fallecimiento de Carmen Hernández, la coiniciadora del Camino Neocatecumenal junto a Kiko Argüello. En Madrid, en la Catedral de la Almudena, el cardenal Carlos Osoro presidió esta misa en su memoria. Carmen nos gritaba y nos decía de formas diferentes: dad rostro a Cristo con vuestra vida. Nos viene bien a todos dejarnos hacer también hoy esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida y para mi vida? Al terminar la celebración se le presentó al cardenal el llamado Supplex Libellus, la solicitud por escrito. Es la petición formal de abrir la causa de beatificación de Carmen Hernández. Le hago entrega del libelo de demanda, suplicándole tenga a bien iniciar las investigaciones y consultas previas que permitan discernir la oportunidad de incoar el proceso de vida, virtudes y fama de santidad de la sierva de Dios María del Carmen Hernández Barrera. Para hacer esta petición se recogieron más de 16.000 páginas con escritos personales y catequesis de Carmen Hernández. La devoción que ha suscitado su figura ha llevado al Camino Neocatecumenal a recoger toda la documentación posible sobre su vida. De hecho, ya anunciaron la publicación de la primera biografía oficial de la coiniciadora del Camino. Hasta la fecha, su tumba en Madrid recibió más de 40.000 visitas. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Pois tu és minha mãe, tu és minha guia. Tu és para mim o maior exemplo de santidade, de humildade. Quero caminhar contigo, Maria. Não sou um momento
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 7. Y aquí, sobre todo, estos versículos, decíamos del 24 al 26, en que cae la responsabilidad también. Los hijos pagan por la culpa de su padre. Si este es su papá, Acán es el culpable. Pero y esto decíamos y en nuestros estudios anteriores, ustedes pueden mirar los cursos anteriores, fuimos delimitando más esta situación. La comunidad, en cuanto va viendo que uno después tiene mucha influencia sobre quién y sobre su familia, tiene influencia sobre su grupo. Un papá, evidentemente, si se porta mal, después deja secuelas profundas en la familia. Y esto es lo que nosotros muchas veces, queremos dejar de lado. Ahora parece que queremos que la vida, que el mundo sea tan egoísta, tan individualista, que cada uno, hasta los hijos, como que ya no son de los padres y miles de cosas así. En vez de ir a lo esencial, en vez de buscar aquello que nos una, aquello que nos haga puentes, ¿verdad?, en la familia, para que la sociedad pueda ser una sociedad sana, donde todos vivamos de acuerdo a la dignidad a la que fuimos creados. Entonces pensamos que la dignidad es que cada uno haga lo que quiera. Y entonces es una guerra uno contra el otro, en síntesis. Porque cada uno, no, vos no podés conmigo, vos no conmigo, entonces, vale, ya voy. En vez de ayudarnos, bueno, ¿cómo podemos? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar a crecer? Vos me ayudás a crecer, es la comunidad, ¿verdad? Esa es la propuesta de la Biblia, en realidad. Pero sin embargo, nosotros vamos contra estos principios y estos valores. Con los famosos, ¿verdad?, liberaciones de esto y liberaciones de aquello. Eso no es liberación, eso es atadura de uno mismo. O sea, uno mismo se está atando en sus egoísmos, en sus principios, pero porque quiere simplemente él, yo. Pero veo que está. No es capaz entonces de mirar una cuarta de su nariz para ver el bien social. Es el bien social lo que a nosotros nos está llamando, ¿verdad?, a compartir la propia vida. Bueno, entonces estos versículos 24 y 26 alteran realmente de manera anómala formas singulares y plurales. Porque al comienzo decía, lo agarraron a Acán, dice, hermano lingote, etcétera, etcétera. Y después, acompañado de Israel, bueno. Pero dice, todo Israel lo mató a pedradas. O sea, esto se refería exclusivamente a Acán. Pero después pone una punto y coma, y ahí viene, esta es una glosa, esta es un agregado posterior, porque ellos reflexionan, no es solamente Acán, sino que aquí entonces la influencia de toda la comunidad, para dar a entender, porque este pues, es un libro pedagógico, entonces te está diciendo, ahora la cuestión no cae solo sobre Acán, sino que también toda esta situación cae también sobre la comunidad. Si nosotros no les advertimos, porque fíjense, entonces dice, también apedrearon a los suyos y los quemaron. Porque ya hubiesen dicho todo en plural, nomás, ¿verdad? Y todo Israel, los mataron a Acán, a sus hijos, a sus bueyes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí, como antes, una primera redacción se refería solamente a Acán, después dice, bueno, aquí falta algo. Ustedes saben que en la Biblia, sobre todo según el estudio, ¿verdad?, de la crítica textual, se llama la crítica textual, nos dicen los grandes estudiosos de la crítica textual, que normalmente ellos no cambiaban, no tocaban una tilde de lo que estaba escrito en la Biblia. En todo caso podían agregar, pero jamás sacar. Esto tenemos que tenerlo muy en consideración, muy en consideración. Pueden agregar para explicar en todo caso, o si querían decir algo más, entonces agregar una glosa. Pero jamás vamos a borrar todo este versículo y a ver cómo podemos decir este mismo versículo, pero con otras palabras, con otras ideas. Jamás.
como decía Pilato, ¿verdad? Lo escrito está, allá. Lo escrito está. Entonces, upean y gatilla poco. En todo caso, vamos a ver cómo darle la vuelta o cómo agregar ciertos elementos, como sucede aquí, por ejemplo, ¿verdad? Dejan en singular. Y todo Israel lo mató a pedrada. Hace rato se estaba refiriendo a Acán, a sus hijos, a sus hijas, sus vacas, sus ovejas, sus asnos, su carpa y todo lo que sea. Pero cuando llegué y todo Israel lo mató. ¿A quién? A Acán, a él se está refiriendo. Punto y coma. Y después continúa para darle sentido a lo anterior. Dice, y también apedrearon a los suyos y los quemaron. Después dice, miren, en el versículo 26, encima de él pusieron un gran montón de piedras. Amábigla, él se refería solamente aquí, a Acán. Algo inaugurado. ¿Viste? Pero después la comunidad, como el sentido de la comunidad después va tomando cuerpo y va tomando tanta fuerza, ¿verdad? Que ha quedado hasta el presente. Así el Señor aplacó su indignación y aquí termina nomás luego. Dice que sobre Acán nomás luego pusieron esas piedras. Después los otros ya no dice más. ¿Y qué hicieron con los otros? ¿Qué hicieron con los otros? También le pusieron piedra, no le pusieron piedra. Eso ya no te dice nada. Lo importante era agregar y darles a entender que el final de Acán fue así, pero también con todos sus hijos. Por eso estamos diciendo aquí que los hijos pagan por la culpa de su padre. Esta es la teología que estamos encontrando aquí. Por lo tanto, hay dos posibilidades que encontramos nosotros. Primero, la tradición antigua hablaba del castigo de todos. Esto es lo primero, el castigo de todos. Y luego entonces se fue matizando, hablando solo de Acán. Así ha quedado, por lo menos en la versión de los 70. Y una segunda posibilidad es que la versión primitiva hablaba solo del castigo de Acán, como decíamos nosotros, ¿verdad? El castigo era solamente de Acán, a él se refería. Pero, ¿qué pasa después? Y luego se añadieron sus hijos, hijas y posesiones. En cualquiera de estos dos supuestos, hay una carpa o una etapa que hace pagar a los hijos la culpa de su padre. Muy bien, volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Descubrí que fui creado por amor y que soy llamado a amar. Es por eso que estoy con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, hacia la meta. Camino confiando siempre en tu voz, dejando atrás las barreras del miedo, luchando cada día más y más por llegar hasta donde estás, hacia la santidad. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Joven soy y quiero gritar que tuyo soy, que en ti me siento libre, que solo en tu amor encontraré mi plenitud. Te seguiré hasta el final, mis labios siempre te alabarán. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Santo eres tú, mi Dios y Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estábamos hablando de este tema tan interesante, cómo es que los hijos pagan por la culpa de su padre. Esto es lo que nosotros encontramos, una cosa que ciertamente después con Ezequiel se vuelve a retomar la cuestión del pecado personal. Aquí se vuelve entonces a la situación de un pecado comunitario. Y ciertamente, si uno piensa bien, lo que el autor sagrado está queriendo decir es que la gran responsabilidad en la educación de la comunidad está en la familia, es decir, está en el grupo. Por eso es tradición. Por eso la Iglesia insiste mucho en el aspecto de la tradición. Muchas veces no entendemos eso y los protestantes menos todavía entienden la cuestión de la tradición. Ellos critican la tradición pensando y diciendo solamente la Biblia. Pero sin embargo, uno tiene que saber la famosa explicatio terminorum. Dice la tradición. Tradición, ¿sabe qué quiere decir? Transmisión. Es decir, la tradición sí o sí, todos lo vivimos. Todos lo vivimos. También ellos lo viven. Porque la tradición significa la transmisión. Dere karu hangwan de sihan de runde boy basa ba karuan basa ya rabe kushara. Reñe monde hangwan de sihan de runde boy basa ba ni boyana. Basa ba ni mondeana, basa ba yahuana, basa ba karuana. Todo es para estudiar, para decir que 2 más 2 es 4. ¿Quién te enseñó a vos? Cayó del cielo, Dios te dijo, porque la Biblia lo dice. No, de sihan de ru, de profesor, de maestro,
2 más 2, 4, o sea, uno tiene que entrar un poquitito y saber primero lo que significan las palabras y no es pointe lo mitad como pointe porque piensa más o menos o escuchó por ahí, ¿verdad? Lo que le dijeron, ¿verdad? No, es una cosa seria la cuestión si queremos hacer, ¿verdad? Ahora si queremos siempre seguir, como se suele decir, en el país de la banana, pilla lento, y bueno, también vamos a seguir en una religión de la banana, ¿verdad? O sea que cada uno hace lo que quiere y como quiere, ¿verdad? Viva la pepa. Entonces, aquí justamente tenemos que entender que hay entonces una preocupación profundísima y por eso que se va sumando y va mirando el aspecto comunitario, la influencia. Yo dejo una influencia sobre mi comunidad. Fíjense, ¿por qué los medios de comunicación insisten tanto y su publicidad y esto y aquello y vienen todo el mundo quiere agarrar esto y aquello? Todos los que quieren estar en el poder o apenas entran en el poder y comienzan y copan los medios de comunicación. ¿Por qué? Y porque esa es la forma como uno va formando, ¿verdad? O sea, lanzando las ideas y a través de la comunidad entonces que va entrando. Entonces aquí la responsabilidad, hasta hoy en día también nosotros decimos desde una responsabilidad personal, hay una responsabilidad social, ¿me entienden? Hay una responsabilidad social. Hasta las empresas, hasta la economía te habla de una responsabilidad social hoy en día. Bueno, entonces sería ridículo contentarse con negar también la historicidad de un hecho, así como lo que pudo haber sucedido aquí. No estamos negando, no estamos diciendo que Acán no haya hecho o que la familia a sí misma, dice, con todos sus hijos, hijas, vacas, ovejas, asnos, carpa, todo el mundo, ¿verdad? Al anatema. Negando la existencia de Acán, de su pecado y de su castigo, no resolvemos nada. No es cuestión de negar aquí. Lo grave no es que eso ocurriese. Se han producido demasiadas barbaridades, ¿verdad?, en la historia para escandalizarse de una más. Tantas barbaridades y cosas peores. No solamente asesinar a una familia, ¿verdad?, que hasta hoy también sucede entre muchos y medio entre familias, ¿verdad? Peleas serias han sucedido en la historia. Sino que naciones, culturas, pueblos, genocidio, ñandeoí goave. Quisieron acabar con nosotros, entonces un genocidio, así se le llama. Y no somos nosotros solamente lo que decimos, hasta un gran autor brasilero, Chiavenato, Pelemina, vea. La historia do Paraguay, creo que se llama, no recuerdo bien. O genocidio do Paraguay, algo así se llama en portugués. Pelemina, vea. Qué espectacular. O sea, todo lo que te cuenta esa historia, ¿verdad? Cómo te va. Y entonces, no estamos hablando de cosas entonces solamente primitivas, antiquísimas, sino que esto es el pan nuestro de cada día. Bueno, lo grave entonces no es esto, sino que ha sido contado como palabra de Dios. Aquí está entonces para nosotros el dilema. ¿Cómo? Esto es palabra de Dios, que Dios mismo manda hacer esto, ¿verdad? Eso es lo que nos preocupa y por eso estamos diciendo problema en el sentido teológico, teólogos, ¿verdad? Un problema que viene de Dios. ¿Por qué entonces, en este caso, se convierten un manto, 200 monedas de plata y una barra de oro en motivo de muerte? ¿Qué es lo que, por qué, cuándo? O sea, ¿por qué se convierte? ¿Por qué se convierte en motivo de muerte? La respuesta no está en el valor de los objetos, ni siquiera en el hecho de haber sido consagrados al Señor, sino en la desobediencia. La desobediencia porque ahí ponemos yugar. Antes, ¿verdad?, de invadir, antes de que caigan los muros, etc. Ahí vamos a entrar todos. Pero según la orden, ¿se acuerdan? Era el anatema. Ya sabemos también lo que significa el anatema. El anatema era la destrucción de todo aquello que no nos pertenece, todo aquello entonces que es negativo, todo aquello. Porque decíamos que también en otra parte, ¿verdad?, de esta misma lectura, de esta misma historia de Josué, nos dice que todo lo que era consagrado al anatema, menos el oro, la plata, etc., se iban a llevar al templo del Señor. Eso se iba a orar.
que esa también ya es una posterior, un agregado posterior. Y entonces, si uno dice, bueno, y no era más simple nomás sacarle todo, viene, se le castiga de alguna manera, lo que sea, ¿verdad? Y entonces todo eso se lleva al templo, como decía la ley. La ley decía que todo lo que era el oro, la plata, etcétera, se tenía que llevar y entregar en el templo, o sea, como el tesoro del templo. Sin embargo, en este caso no se está siguiendo esa parte de la ley, sino que en esta parte dice anatema, anatema, se le mata a toda esta familia, a Acán, por ser desobediente. Pero otro lado, la olla pina. Decíamos que no era ni el valor, ni cuánto cuesta, ni por qué, sino que era la desobediencia. Este episodio entonces recuerda inevitablemente lo dicho ya en el capítulo 1, 18, ¿verdad?, de este libro. El que se rebele y no obedezca tus órdenes, las que sean, debe morir. Ahí entonces eso es lo que el Señor le decía justamente a Josué, ¿verdad? Y entonces es de cierta manera como un poner a prueba, a ver si se cumple o no se cumple esa ley que le había dicho el Señor a Josué. Pero tampoco esto no resuelve el problema, porque también los espías transgredieron las órdenes de Dios y no murieron. Alguien que va contra le dice, entonces también tendrían que haber muerto. Entonces los espías también transgredieron, porque ellos no hicieron así todo como Josué les había dicho, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no se cumple con ellos. Y salvándose la ley, se libra de esa manera Rahab, porque ellos le prometen, ¿verdad? Y le dice, bueno, ustedes van a quedar con vida. Y ellos deciden por su cuenta, porque Dios le había dicho, todito tenían que morir. ¿Recuerda? O asazo es la misma ley y orden del Señor, ¿verdad? Porque le dice, bueno, ustedes, Rahab y su familia, penda pe mano muere. Pero después todo el mundo. Después vamos a poner en práctica lo que Dios había dicho, pero ustedes no. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero
queda atrás, contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás, contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás, contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás, contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos viendo este capítulo maravilloso, ¿verdad? A mí por lo menos me encanta, porque es una reflexión para que nosotros podamos entender el sentido pedagógico. Porque nosotros no entendemos la Biblia ni tomamos la Biblia como un libro histórico, porque no es luego un libro histórico. Sobre elementos históricos o sobre elementos posibles, ¿verdad?, que hayan sucedido. Ciertamente que muchas de estas cosas han sucedido o podrían haber sucedido de esa manera, según la cultura, ¿verdad? Por eso que es importante estudiar dentro o con las ciencias auxiliares. Por ejemplo, hay un gran autor, Alberto Sojin, con 2 G, Alberto Sojin. La historia de Israel, por ejemplo, o la nueva historia de Israel. Estos libros tienen que ser para nosotros libros de cabecera, para conocer y justamente para entender la Biblia. Porque entonces aquí estamos entendiendo desde el aspecto arqueológico, del aspecto cultural, del aspecto antropológico, del aspecto sociológico, del aspecto psicológico, del aspecto religioso, evidentemente. Porque la Biblia, cuando nos está transmitiendo su pedagogía, ciertamente que lo toma desde una visión bien concreta, que es del aspecto teológico, teólogos. O sea, aquí lo que nos quiere presentar es el aspecto de la relación, religión, entrar en esa relación profunda con Dios, con la propia existencia, y entonces, por lo tanto, entra el aspecto religioso, ¿verdad? La religión quiere decir leer la propia vida, pero desde los valores y los principios religiosos, existenciales, de lo que uno va captando en esa misma comunidad, de cómo Dios se va revelando y cómo Dios le está hablando, ¿verdad?, al hombre. ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿A través de los ángeles? ¿A través de esto? No. A través de la propia conciencia, a través del propio contexto cultural. ¿Entienden? Esto es lo grande, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Usted no entiende allá, no entendemos nunca la Biblia, así como suena. Entonces, ánimo y fuerza, vamos a seguir estudiando. Ya, por allá de curso bíblico, y vamos parte por parte, me voy a tú, voy yo, ya enseñando. Y entonces vamos a entender bien y vamos a hacer también un camino mucho más serio de santidad, porque para eso es. Todo esto se escribe para que nosotros podamos entender nuestra propia historia, nuestro contexto cultural, y desde ahí también hacer nuestro camino, ese camino que el Señor nos va regalando. Bueno, seguimos un poquitito más y estábamos diciendo que, por ejemplo, los espías también transgredieron la ley. Transgredieron. Cuéntales ahí a rajar. Bueno, ya que ustedes nos salvaron, ustedes nos cuidaron, cuando nosotros vengamos, cuando Dios nos dé y nos entregue la ciudad, ustedes por habernos ayudado, pero ellos transgreden. Y sin embargo, para ellos no hay ningún castigo, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, hay que ver entonces todo por eso que entramos un poco en ciertos dilemas, en ciertos problemas, ¿verdad? Que no tenemos una solución así directa, matemática.
Salvándose de la ley, entonces se salva Rahab y toda su familia. El problema, en definitiva, no es el de obediencia, desobediencia también. No es en definitiva, de nuevo, porque Acán desobedeció directamente, entonces por eso sí o sí, ¿verdad? No es de nuevo. Sino el de cuándo es lícito desobedecer la ley. Aquí sí que entramos en un tema mucho más espinoso. ¿Cuándo es lícito desobedecer la ley? Aquí hay un problema, ¿verdad? Pero aquí ya vamos a entrar en el problema de la moral. Se dan cuenta cómo las ciencias auxiliares nos tienen que ayudar en una interpretación bíblica. Cuando te está diciendo cuándo podemos desobedecer la ley, nosotros mismos en las leyes, ¿verdad? En las leyes decimos, bueno, ¿será que todo lo que me dice, no sé, mi general, mi coronel o lo que sea en el ejército también, yo tengo que hacerlo por hacerlo nada más porque fue una orden para mí? Me dijo que tengo que hacer esto. O está la posibilidad de una desobediencia también ante cosas absurdas. O como resolvía Santo Tomás de Aquino en otra oportunidad, nosotros ya habíamos dicho, ¿verdad? La respuesta que da Santo Tomás de Aquino era mirando, dice, el mal menor. Ve a la japona, el mal menor. Cuando te das cuenta de que cualquiera de los elementos que vos tenés enfrente, pero de decidiana, no hay tu tía lo hablan, de decidiana. Aquí está entonces el mal menor, dice Santo Tomás de Aquino. Entonces es una situación bastante complicada, ¿verdad? Entonces ahí entramos en el aspecto moral, en el aspecto de una decisión, en el aspecto en el cual uno tiene que discernir. Ahí entra entonces tu inteligencia. En el cerebro, y para eso tiene que haber una buena formación, ¿verdad? La moralidad. Hoy en día a nosotros entonces nos sacaron de los colegios, por ejemplo, el aspecto cívico, el aspecto moral. Ya estudia, vengo a la escuela. Justamente nos quieren tener como títeres, ¿verdad? El que entra en una filosofía pura, en una filosofía de la moral y de entender el comportamiento del hombre en su contexto histórico para tomar decisiones, ahí entra la moral. Pero muchas veces nosotros simplemente miramos y decimos, todo el mundo hace así, pero no somos capaces entonces de hacer patinar un poquitito, ¿verdad?, nuestro cerebro. Bueno, queridos amigos, fíjense entonces estos problemas teológicos sobre la muerte de Acán y toda esta familia nos hace pensar también a nosotros, pero a otro nivel. ¿Cuál es la capacidad que tenemos de reflexión para afrontar ciertos problemas de la vida y de la sociedad? Nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos reflexionando sobre esto, porque esto nos ayuda a nosotros como cristianos, ¿verdad?, a entrar y a entender qué decisiones tomar en la vida en el seguimiento de Jesucristo. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.